Coliseo Centenario presenta. Sé libre, divertido, original, real. sé tú mismo, enmascaradas. Enmascaradas. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos fuera de la guarida porque vale la pena. Lo amerita. Lo amerita, lo amerita. El día de hoy, como podrán darse cuenta, aquí arriba estamos. Mira, agáchate. Estamos en el despacho de Curiel Arquitectos y pues la verdad muy contentos porque vamos a entrevistar al ingeniero Gabriel Curiel, que nos tiene un tema muy muy bueno para el día de hoy. Está buenísimo. Él es investigador independiente de geofísica y está fascinado y apasionado con el tema de los terremotos porque él asegura que encontró la manera de pronosticar los terremotos. Exacto. De hecho, amigos, en su programa Enmascaradas 2.0, que siempre tenemos un invitado especial que se lleva 1 o 2 bloques, pues no. Aquí va la todo el verdad es programa. que le dejamos el micrófono abierto al ingeniero porque es muy muy interesante todo lo que nos a continuación van a escuchar. Aquí, como verán, en esta mesa tenemos muchísimas pruebas que ya se las iremos platicando al ratito. Que nosotros ya le dimos una checada. Son correos sellados y todo de gobierno federal. O sea, no saben la cantidad Medios de de documentos, medios de comunicación. comunicación. Una locura. Esto va a ser un programa súper interesante. Sí. Que no con se vayan a ir. esto, también hablábamos, o a lo que queremos llegar con este tema, es la manera, deja tú, es como un catástrofe natural. Gracias. Catástrofe. Perdón, tomé tafil en la mañana. Bueno, es un X natural y no, o sea, ya va a pasar y de ley puede llegar a pasar y, o sea, no es como una prevención, pero sí una manera nosotros, no es una prevención del catástrofe como tal, sino es la prevención que nosotros podemos hacer para que no Las nos cause consecuencias, tanto efecto, ¿no? Ok, ya te entendí. Sí, es que medio cantinflé. Sí, cantinfleaste, porque no es que vayamos a hacer algo para que no ocurran los Exacto. terremotos. Eso O sea, los quise decir, terremotos Brenda. van a ocurrir. Che, Brenda, siempre me La lees mamada, el Brenda, pensamiento. la mamada, Brenda. Qué bárbara. O sea, no es de que no vayan a ocurrir, sino van a ocurrir. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo puedes? Para tener para que no nos caiga el menos chingazo. impacto. Exactamente. Ándale, exactamente. Prevenir un poquito. Entonces, eso. Que eso es típico, por ejemplo, o sea, lo vemos cuando la mamá Claro. te dice, estas amigas, algo yo siento. Así no. me dice mi mamá con ustedes. Pues la mía también me dice con ustedes. O sea, y siempre, no, mira mamá, vamos a darle otra oportunidad. Sus mamás Brenda. me aman, güey. Me aman y yo las amo a sus mamás, así que no inventen. Si supiera. Oila. Oila. Ay, Pero sí, típico, ¿no? Que te dicen, Sí. no, aguas porque puede pasar esto y tú no haces caso y chingale O pasa. de que la amiga clásica que te Con dice, el novio, "Oye, ¿no? el novio, no, fíjate que esta no me late, Quizás. como que, y sáscala. Fíjense, qué interesante, aunque sea una tarugada lo que están diciendo, porque Claro, dicen la puras neta, sí. pendejadas. No te creas. Cómo hay gente que desde fuera lo ve diferente. Porque Claro. uno cuando está adentro no se quiere dar cuenta de las cosas, No. ¿verdad? Pero hay gente desde fuera que lo ve real. Lo que realmente está pasando, que tú te quieres hacer tonto y ciego, Sí. es diferente. Pero la gente de fuera lo está viendo desde su perspectiva. Asimismo, El día de hoy nos están diciendo. nos están diciendo gente que estudia este tema, ¿no? Que es los terremotos. Y bueno, pues es una pues metáfora realmente como para que agarremos la onda de pues hacerle caso a la gente que sí sabe. Claro. En vez de estar tercos con lo que creemos que sabemos. Sí, o taparnos los ojos y decir, no va a No pasar pasa nada. Ajá. Ajá. Entonces, si nos están avisando, hay que tomar cartas, ¿no? En el Para En todo en la vida. en todo en la Sí. vida. Ahorita dices tú, vamos a hablar del tema terremoto. O sea, ok, ¿a cuántos les pasa de toda la población, de todo México y de todo el mundo que nos siguen? Sí. ¿No? O sea, no es como que, bueno, es un solo tema. O sea, falta hablar de huracanes, falta hablar Claro. y falta hablar del corazón, y falta hablar del trabajo, La y falta, o sea, diabetes, de y la la- diabetes, y Sí, ya mil sabes. cosas. O sea, de 20,000 cosas, pero Sí. ¿cómo? O sea, alerta porque este tema, que el día de hoy dijimos, bueno, terremotos, pero también puede sucederte en 20,000 cosas. Claro. Y una de así, o sea, realmente
la prevención siempre, para cualquier cosa, o sea, llámese salud, mental, física y emocional, llámese salud prevención ante este tipo de situaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con una prevención es, o sea, benéfico para nosotros. A mí me encanta claro. La frase de más vale prevenir que lamentar. Exacto. Pues sí. Totalmente. Más Sí. vale. Pero Entonces, a veces nos vamos como el borras, ¿verdad? Sí, como el borras. Pues a veces casi siempre. Pues sí, Sí, casi ya siempre. vamos Ahí a está la uno de pendeja. necio. Sí. O viviendo la vida papaloteando, como ustedes. Sí, sí, sí. Ay, ¿quién lo La vida dice? loca. Oigan, Así pues es. vámonos ya llegó el ingeniero. Sí. Vamos a darle la bienvenida. Ajá. Y que nos platique un poquito antes de entrar al Me aire, ¿no? encanta porque nos estancamos aquí en su oficina y Sí. todavía dices, ¿ya llegó? O sea, ya Aquí se en dieron su cuenta oficina. que nosotros llegamos antes. Ahora estamos en la guarida del Del ingeniero. ingeniero. Sí. Oigan, antes de irnos Al primer corte. a nuestro primer corte, rápido mencionarles de Quesos Chilchota, Qué rico. Sí. que es nuestro super patrocinador del Ajá. programa. Y nos estaban platicando de toda la gama de quesos que tienen ahora para la cuaresma, Sí. que ya todos andamos con puro marisquito. Sí. Qué Sí, está rico. linda esta época. ¿Qué A tal? mí ¿Qué me tal? encanta, pero nada más por Una lo que como. salsita con un quesito doble crema, con su chilito así sí. derretidito. Ay, encima de unos camarones. Ya sé. Sí, tenemos Traigo una antojo. Las gran enchiladas. variedad que podamos utilizar. Es los productos de quesos Chilchota. Que porque, están bueno, en todo México. Estamos hablando de quesos, estamos hablando de cremas y muchos. Dulces. Ajá. El dulce de leche. Sí, Híjole, está buenísimo jugos, también. Leche saborizadas. No. Es La verdad, una muy variedad infinita. Y muy buena calidad. Sabe muy Claro, rico. es el queso de México, tiene 50 años y eso nada más se logra teniendo una... Excelente calidad. Claro, o sea, y siempre estar innovando. Acaban de sacar las salsas. Ujú. Todas las salsas de Chile. Que viene de, ¡Qué de rico! Chilchota. Así que pruebe los quesos Chilchota de ahora en adelante. Se los súper recomendamos. Además que lo pueden encontrar en cualquier establecimiento. Hay 20,000. 20,000. Sí, en casi todos lados. aquí en Ahorita Torreón. los vamos a poner aquí abajo, todos los Ajá. lugares donde los pueden encontrar. Que todas a todas. Era Siempre, así, güey. sin el Siempre, ritmo, siempre. güey. Ay, bueno, Ay, en fin. aquí. Ya, ¿no? Ya. Y ahora sí despedimos al Vamos con el primer bloque. ingeniero. Nos vemos. Chao. Bye. La diferencia entre las personas de éxito y el resto es que saben cómo lograrlo, saben qué es lo que quieren y saben cuál es su lugar. Centro de Alto Rendimiento 871, con las mejores instalaciones y más de 200 clases a la semana. Abierto de lunes a domingo. 871, la mejor versión de ti. Bueno, pues regresamos al segundo bloque, ya con nuestro invitado especial que les habíamos dicho, lo prometido es deuda. Ya tenemos con nosotros al ingeniero Curiel. Hasta es- te tembló el habla, Sí. ¿ves? El tema. Ya me puse nerviosa. Es investigador independiente de geofísica, entre sus muchas ocupaciones. Sí. Digo, también es ingeniero civil. Ajá. Tiene una constructora. Ajá. No, hace muchas cosas. Muchas cosas. Despacho de Muchas cosas. arquitectos. Sí. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Muchas gracias de Bienvenido. veras. Y muchas gracias por la confianza porque pues su programa ya está agarrando mucho eco en todos los medios y tienen mucha audiencia. Y obviamente para ustedes presentar un tema tan polémico como los terremotos, Es lo que nos gusta, ya saben, nos gusta la polémica. pero se necesita confianza y les agradezco la confianza. Muchísimas gracias. Este tema se nos hace muy interesante. De hecho, hasta vamos a hacer como tipo, es programa especial porque no tendemos a hacerlo de esta manera, ni a estar tan serias, pero creo que Ay, gracias. en Lo este amerita, caso lo lo amerita, amerita, sí. solo por esta ocasión. Pero el tema de los terremotos, o sea, hablábamos previo a esto, bueno, temas generales y temas tontos, pero como a veces, desde cuando tu mamá te dice, ten cuidado con esta amiguita que no te conviene, y ahí vas,
ten cuidado con quién sabe qué, en el trabajo siento algo que como que no estoy muy bien. O sea, eso pasa en situaciones sentimentales, emocionales y medias tontas de la vida. Pero ¿qué pasa cuando vienen y alguien, en este caso usted, un investigador, te dice, tengan Aguas. cuidado, aguas porque viene algo fuerte, en este caso un terremoto? Cómo la sociedad también no hace caso de las situaciones. Y con esto me gustaría que nos platicara todas las investigaciones que previo al terremoto del 2017 usted realizó. Del 2017 usted realizó desde el 2013 empezaba usted con toda esta investigación. 4 años previendo, pronosticando algo viene. y no sucedió nada. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, No sucedió nada de prevención. sí, claro. Sí, o Porque sea, de que pasó, sucedió, exactamente. sucedió lo que sucedió. Explíquenos un poquito sus inicios. Sí, el tema de los pronósticos de terremotos es un tema muy polémico, muy difícil, porque la sismología es una ciencia muy moderna. En realidad la sismología como ciencia tiene 100 años o menos, ¿sí? Entonces, una ciencia que quiere entender un fenómeno tan complejo como los terremotos, con información de 100 años, con documentos de 100 años, cuando hay terremotos desde hace 10,000 millones de años, es muy difícil. Segundo, hay mucha tendencia. Un ingeniero del TEC de Monterrey me decía que mis estudios y mi investigación es muy interesante, y me dice, síguele, por ahí vas bien. Me dice, y no te importe que toda la gente te diga que estás mal. Acuérdate que alguna vez la Tierra era plana y funcionaba para todos. ¿Qué es lo que pasa ahorita con la sismología? Algo similar. Toda la gente ha entrado en un consenso generalizado científico a nivel mundial por muchas investigaciones, investigadores muy serios, instituciones inmensas, en que los terremotos se provocan por movimientos internos de la Tierra. Y entonces cuando se empieza a generar esa tendencia científica y todo mundo la empieza a entender y a creer, ya nadie la cuestiona. Claro. Y es ahí donde está el primer punto de la polémica que dices que te gusta, que yo sí le he cuestionado. Yo le he cuestionado porque yo estoy estudiando la fuerza de gravedad en la Tierra y en el sistema solar desde hace 20 años, no desde hace 5. Por otros temas de investigación para desarrollo de tecnología. Entonces, en esas investigaciones he empezado a entender cómo funciona la fuerza de gravedad y cómo esa fuerza de gravedad es la que provoca los terremotos. No es los movimientos internos del magma y de las placas tectónicas. Que es lo que generalmente se cree, ¿verdad? Claro. Todos los científicos, a cualquiera, si tú juntas 100 científicos, probablemente 99 te digan sí, la tectónica de placas funciona por fuerzas internas de la Tierra. Y yo me paro enfrente de esos 100 científicos y les digo, no es así. Los terremotos se provocan por fuerzas externas de la Tierra, el jaloneo gravitacional del Sol, de la Luna, de Venus, de Júpiter, etcétera. Y me dicen, no, esto está equivocado. Y es ahí donde es muy importante estos medios de comunicación como el de ustedes, para poder difundir estas ideas y poder generar una nueva tendencia de investigación científica. ¿Por qué? Porque yo ya demostré, llevo ya desde 2017 afirmando que yo pronostiqué los terremotos de septiembre de 2017. Y aquí tengo las pruebas para demostrarse, lo que es ahí a donde vamos a ir para llevar cierto orden, ¿sí? En el 2011, yo soy miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Entonces, en el 2011, algunos doctores en sismología de la UNAM me invitaron a que expusiera mi teoría en un simposio en Aguascalientes. Allí en ese simposio en Aguascalientes, yo expuse por primera vez en el 2011 que los terremotos se podían pronosticar. Se podían pronosticar porque eran provocados por los jaloneos gravitacionales, que eran cíclicos, y que los ciclos de terremotos para México eran cada 26 años. Más o menos algunos años por factores secundarios, que es ahí donde, ahorita voy a presentar las gráficas y demás. Causó muchísima polémica esa conferencia en Aguascalientes, muchísima polémica, ¿sí? Porque obviamente no puedes afirmar que los terremotos se pueden pronosticar, ante tanto científico que dice que no se puede. Yo digo que sí se puede. Después, ya en 2013, yo ya tenía estudios mucho más precisos de cuándo podría ocurrir el terremoto en México.
Y entonces fue cuando empecé con mucha más responsabilidad o mucha más sentimiento de responsabilidad social a decir, tengo que difundir que ahí viene un terremoto, ¿sí? Porque yo entiendo que ahí viene. Entonces, en el 2013 presenté esta conferencia en el ICAMI, aquí en Torreón. Ustedes conocen el IPADE aquí en Torreón, han estado alguna vez ahí. En esta conferencia, que tú después pondrás la imagen, el título de la conferencia aquí en el IPADE, el 11 de agosto del 2013, se llamaba Pronóstico de terremoto para la Ciudad de México. ¿Sí? Ahí expuse por qué estaba diciendo yo que iba a venir un terremoto. ¿Cómo pronosticaba los terremotos? Otra vez, muchísima polémica. El IPADE se le colapsaron las líneas telefónicas. Órale. Se le hizo un caos. Jaime Valverde, director del ICAMI, del IPADE, me decía, Gabriel, ¿qué hiciste? Pues yo no hice nada, yo nomás dije lo que tenía que decir. Porque llamaban cientos de gentes a querer buscarme, entrevistarme, saber por qué había dicho. Esa imagen que les acabo de mostrar, que tú vas a poner digital, está publicada en el Siglo de Torreón. Desde el 2013 yo estoy diciendo, hay un pronóstico de terremoto muy fuerte, magnitud 8.2, 8.5 para las costas del sur de México, del Pacífico sur de México, que va a causar daños en la Ciudad de México, etc. Entonces, después en Cancún, Oscar Cadena me entrevista, porque Oscar Cadena ya le daba seguimiento a mis estudios. Oscar Cadena es un periodista, todo el mundo conoce a nivel nacional, y Oscar Cadena me pide una entrevista, y le doy una entrevista en junio de 2013, donde nuevamente insistimos en que los terremotos se pueden pronosticar, que viene un gran terremoto para México, y en esa entrevista, cuando termina la entrevista, Oscar Cadena y yo dice, ese terremoto magnitud 8.2, 8.5 que usted está pronosticando dice que en 2013 tiene un 90% de probabilidad. Sí, Oscar. Y si no sucede en 2013, sucederá en 2014 con un 93% de probabilidad. Sí, Oscar. Y dice Oscar Cadena, y si no sucede, sucederá en 2015 con un 99% de probabilidad. Sí, Oscar. Y 2016, ya no decimos más, pero 2016 pues era 99.9, claro. Y 2017 fue el 100%. Sí, o sea, de que iba a suceder, iba a suceder. Claro, de que iba a suceder, iba a suceder. Yo estaba convencidísimo, lo estaba difundiendo por todos lados, tratando de que me escuchara el gobierno primero y la gente y los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ya se empezaba a hacer mucho ruido de ese pronóstico en las redes sociales y en los algunos medios de comunicación, y me entrevistan de Miami, CNN, que para mí fue una sorpresa en 2013 que una empresa de noticias a nivel mundial ya se interesara en ese tema. Yo ya había tenido una primera reunión con el gobierno federal entonces, y en esa reunión con el gobierno federal me decían, tenga usted mucho cuidado porque sus comunicados, sus publicaciones están penetrando las redes sociales y usted puede crear pánico. Y si usted crea pánico, va a ser responsable de crear pánico. Pero no era pánico lo que se estaba tratando de hacer, sino conciencia. Claro, exactamente, era tratar de generar conciencia, pero yo entendía al gobierno y que teníamos que cuidar no crear pánico, ¿sí? Ok. Entonces, en la primera entrevista con CNN me pregunta específicamente, bueno, pero usted ha hablado de un posible terremoto, y yo traté de ser muy moderado, ¿sí? Y dije, sí, hay posibilidades de que exista un terremoto. No enfaticé más. Pero bueno, después empezaron más reuniones con el gobierno federal. En junio de 2013 tuve una reunión en el CENAPRED con el director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, con el director de Protección Civil, Ricardo de la Cruz Musalem, con el director del CENAPRED, Enrique Guevara Ortiz, y 30 científicos y funcionarios de la UNAM. Ya era una plenaria para analizar mis estudios, para ver qué estaba sucediendo. Era una junta que ellos tenían, donde me dijeron que me daban 20 minutos para exponer, porque les preocupaba lo que estaba pasando en las redes sociales. En vez de hablar 20 minutos, estuve hablando 2 horas. Y para que 30 científicos de la UNAM, funcionarios de ese nivel, me dediquen 2 horas, es porque les estaba interesando. Al término de esa reunión, Luis Felipe Puente Espinosa le pregunta a Enrique Guevara Ortiz su opinión respecto de mi pronóstico de terremoto y de la forma en la que yo presentaba los ciclos de terremotos, las secuencias de terremotos, las deformaciones de la corteza terrestre, las referencias con otros científicos, etc.
Y Enrique Guevara Ortiz, entonces director del Senapred, le dice que nunca en su vida había oído una persona que expusiera tan claramente un pronóstico de terremoto, que se había muy fundamentado y muy bien documentado lo que yo estaba diciendo y que él recomendaba que se tomara en cuenta lo que yo estaba diciendo. Okay. Ante esa respuesta de Enrique Guevara Ortiz, director del Senapred, Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil, ordena que todos mis estudios se clasifiquen como información de seguridad nacional y prohíbe a todos los que estaban ahí, ¿sí?, que publiquen o difundan eso, y dice textual, hasta que hablemos con el presidente de la República y sepamos qué hacer con eso. Entonces, yo dije, estoy logrando lo que quiero, que el gobierno haga caso de que yo estoy convencido de que viene un terremoto y que tengo pruebas para demostrárselo. Después de esa reunión, la relación con todos estos tomos que están aquí son todos los correos que yo envié al gobierno federal desde el 2013 hasta el 2017. ¿Sí? Y ahorita voy a hacer referencia a dos de ellos. Y es la primera vez que usted los muestra. Es una premisa para ustedes, Sí, gracias. porque nunca los había mostrado, por prudencia también, porque por ahí acabo de escribir en mi Facebook que después de septiembre de 2017 ya no había nada que hacer. O sea, yo ya no podía hacer nada, yo estaba tratando de pronosticar, de prevenir, en fin. Entonces, ya era muy delicado después del 2017 salir como para hacer escándalo, se los dije y miren, y yo... Sí. Entonces, ya que pasa un año, más de un año, ya las cosas están un poco más tranquilas, aunque el dolor humano nunca se puede tranquilizar, pero ya es hora de empezar a hablar cómo pronostiqué esto, ¿sí? ¿Qué pruebas tengo para demostrar que lo pronostiqué? Y cómo se puede pronosticar lo que sigue, que es el último tema que vamos a tocar en la segunda parte del programa, ¿sí? Entonces, después de esas reuniones con el gobierno federal, yo creo, eso sí no tengo ninguna prueba de ello, que los funcionarios habrán dicho, espérenme, es un investigador independiente, no es de ninguna institución, no le podemos hacer caso a una persona, por muy lógicos que sean sus estudios, como para tomar una postura formal del gobierno. Y entonces empiezan a responderme algunos correos diciendo que tengo errores, que obviamente tengo errores en mis cálculos y todos los pronósticos y todos los cálculos y los huracanes le van fallando a los pronósticos que van haciendo hasta que llega el huracán. Pero empieza cierta presión a decir que mi teoría no funciona y que mi pronóstico no es real y que debo tener cuidado porque lo que ya les preocupaba ya era el pánico de la gente. Entonces yo hago una carta muy enérgica dirigida al gobierno, al presidente de la República, entonces Enrique Peña Nieto, en fin de 2013, que hace explosión en las redes sociales. En mi blog lo leyó 1 millón de personas. Y la Secretaría de Gobernación, después en otra reunión que tuvimos en el Senapred, estima que esa carta la leyeron más de 5 millones de personas en diferentes blogs, medios de comunicación, porque muchos medios de comunicación ya difundieron esa carta, donde yo advertía que venía un terremoto. Y ahí yo cometí el error de adelantar el pronóstico. En 2013 yo decía que 3 años de rango para que sucediera, yo andaba hasta 2016, precisamente por eso tenía el 99% en 2016. Y ahí cometí el error en esa carta de decir que antes de fin de 2013 iba a ocurrir el terremoto. No, quizá por eso hizo... No, 2013. 2013. En 2013 dije, en esa carta que hizo explosión viral en las redes sociales, dije yo que recortaba el pronóstico, ya no espero, dice la carta, ya no espero 3 años de margen hasta 2016, yo creo que puede suceder ya el terremoto en este 2013. Un terremoto magnitud 8.2, estar diciendo eso en público, 8.5, que de hecho fue como sucedió, es el más grande en la historia de México, ¿sí? Parecía un atrevimiento muy grande. Entonces me vuelve a citar la Secretaría de Gobernación, pero ya en otros términos mucho más enérgicos de parte de ellos. Y tenemos otra reunión en el Senapred, donde ya no estuvo Luis Felipe Puente, estuvo Enrique Guevara Ortiz y estuvo Carlos Valdés, el ahora director del Senapred, ¿sí? Entonces, ahí la preocupación principal de ellos era que no se fuera a crear pánico por lo viral que se estaban haciendo mis comunicados en las redes sociales, que no se fuera a causar pánico. Que bueno, tenían su razón, pero yo decía, yo estoy convencidísimo de que viene el terremoto. Ahí les voy a dar otra premisa y de veras se los agradezco mucho. Cuando
discutíamos muy enérgicamente en esa reunión que yo decía que el gobierno tenía que hacer algo, revisar escuelas, revisar edificios, poner reglamentación, hacer campañas de prevención, muchas cosas, ¿sí? Concluimos y Carlos Valdés, ahora director del Senapred, me pidió formal y legalmente, aparte me advirtieron que me estaban grabando y todo, que yo publicara en mi blog que el Servicio Sismológico Nacional, el Instituto de Geofísica de la UNAM y el Senapred no aprobaban ni mi teoría, ni mis estudios, ni mi pronóstico. Bueno, ok. Yo dije, lo voy a publicar. Pues si usted me lo pide, pues yo lo publico, porque no se trata de que yo estuviera hablando en nombre de instituciones. No, yo digo que usted está bien. Pero oh sorpresa, que cuando terminamos esa reunión y ya se fue todo el mundo, yo iba saliendo y me llama Enrique Guevara Ortiz a su privado, que todavía era el director del Senapred, y me dice, oiga ingeniero, usted sabe que desde la primera reunión que tuvimos con el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y las que hemos tenido usted con nosotros, yo he reconocido que sus estudios tienen mucho fundamento. Yo he reconocido que sus estudios tienen mucha lógica, mucha congruencia, y me preocupan. Entonces le voy a pedir que en su publicación que va a hacer mañana, no diga que el Senapred lo desaprueba. No lo aprobamos, pero tampoco diga que lo desapruebo, ¿eh? No, el Senapred no desaprueba, me parece muy lógico todo. Y entonces, en la publicación al día siguiente, yo nomás puse que el Servicio Sismológico Nacional y el Instituto de Geofísica de la UNAM no aprobaban mis estudios, pero no que el Senapred, porque el Senapred, aunque no los aprobó, bueno, dijo, me reservo, yo estoy diciendo que tienen lógica. Entonces, en ese tenor de tiros y jalones o de lucha me refiero en plan de discusión muy profesional, muy científica, de que yo estaba convencido y lo estaba tratando de demostrar, seguimos avanzando. Entonces empiezan todos estos correos, porque por más que yo pedí citas después nuevamente en el Senapred en 2014, 2015, 2016, no me las dieron. Y entonces yo seguí insistiendo a los medios de comunicación y al Senapred, a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, que venía el terremoto y que aunque no hubiera sucedido en 2013, estaba peor eso, porque ya la probabilidad era inminente y no estábamos haciendo nada. Entonces, les quiero leer nomás 2 correos del Senapred para que vean tipo de respuestas que me mandaban y la constancia que tengo en los comunicados de cómo nos estábamos dirigiendo con el Senapred. Este oficio es de 2014, julio de 2014, y dice el Senapred, menciona que un sismo magnitud 8.2 a 8.5 sucederá entre las costas de Guerrero y Oaxaca. Y luego dice el Senapred, me dice en su oficio, me responden, por último, lo invito cordialmente a que nos diga qué responsabilidad moral y cívica asume si los eventos sísmicos que usted propone no ocurren. 2014 seguíamos discutiendo en ese tenor, porque ellos decían, si usted causa pánico, usted va a ser responsable, ¿sí? Y yo le respondía, ¿y qué responsabilidad moral o cívica asume el Senapred si sí suceden? Porque las pruebas que yo estoy demostrando son científicas y están documentadas. Eso fue en 2014. Todavía en 2016, este otro oficio es de fecha de junio de 2016. Y aquí, en este oficio, fue respuesta a otro estudio que yo presenté. Este estudio es de ciclos de terremotos. Ahí después, lo puedo presentar. Donde descubrí que los ciclos de terremotos son cada 26 años. Este estudio lo presenté desde el 2013 y lo vengo difundiendo y se cumplió. Aquí está mi pronóstico, ¿sí? Y así se cumplió el pronóstico, ¿sí? Bueno, en 2016 descubrí las secuencias de terremotos en América. Estos son todos los terremotos que sucedieron en América, los 4 más grandes, ¿ok? Y ahí están las secuencias, tú lo pasas digital, sí, cómo la deformación de la corteza terrestre venía corriendo desde Sudamérica hacia el norte. Y descubrí cómo esas secuencias de terremotos se pueden ir estudiando para analizar cuál es el que sigue. Y publiqué que el que seguía era el de México. Y aquí está, ustedes lo pueden ver clarísimo. El primero, ¿sí? Fue en febrero de 2010 en Chile. El segundo en 2014 en marzo en Iquique, Chile, magnitud 8.2. El tercero en 2016 en Ecuador. Y yo decía, el que sigue, el cuarto, es en México. Y pongo los kilómetros de distancia a recorrer por la deformación, los tiempos, todo. Ante este documento que yo mandé a todos los medios de comunicación, que también empezaba a difundirse, otra vez el gobierno federal
muy preocupado porque fuera a crear pánico, me responde. Y este oficio, te digo, que es de junio de 2016. Seguíamos ese tenor de discusión. Sus comunicados, me dice el gobierno federal, son dirigidos a medios de comunicación, lo cual podría poner en riesgo a la población, motivo por el cual se le podrían fincar responsabilidades. Y entonces era un riesgo, porque si yo provocaba pánico y no sucedía el terremoto, bueno, si quieres hasta la cárcel me pueden meter. Tampoco se trataba de provocar pánico, pero la responsabilidad de entender tan claramente que venía el terremoto, yo lo tenía que difundir, no me podía quedar callado. Yo también les decía ahí en las reuniones con el gobierno federal, ok, imagínense que yo digo, ok, no voy a decir nada, me quedo callado. Y que un día, el día de mañana, los padres de los hijos muertos en el Repsamen me dijeran, usted investigó, sabía, entendía, y no tuvo el valor civil de pararse y decir, oigan, hay esto. Entonces yo lo tenía que seguir haciendo, por eso lo seguía haciendo. Que ¿sí? para esto, una de las cosas que me llama mucho la atención, digo, porque yo ya voy como en el tomo 4. Está bueno el chisme. Está muy bueno el chisme. Entonces, o sea, terminan los correos con una frase muy lógica que dice, prevenir es vivir. Sin embargo, o Ellos sea, no no estamos haciendo, no somos congruentes. Y para eso me gustaría seguir platicando de este tema y sobre todo hablando de la prevención, pues de qué es lo que viene y qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos y como nuestra cultura, crear una verdadera cultura sísmica, ¿sí? Claro que sí. Ok, regresamos. Todos aquellos que tienen estilo comparten al mejor. Waldo Paredes. Visítanos en calle Guatemala, 1355, Colonia Nueva San Isidro. O haz tu cita al 193-0894. Confía en el mejor. Waldo Paredes. Y enamórate de ti misma. Regresamos con este tema tan interesante. Espero que nos sigan, que difundan este video porque de verdad vale muchísimo la pena. Para nosotros es un orgullo tener aquí al ingeniero Uriel. No cualquiera tiene invitados de esta categoría. Y aparte como que nos hace tener una responsabilidad, ¿no? El saber esta misma información que él nos está compartiendo también ya te hace sentirte responsable de que la gente se entere. Exacto. Que la gente pueda prever. Y la verdad es que sí hay que ser valientes porque, digo, con todo lo que ya nos platicó y tanto rechazo, pues usted sigue con esta moral de, pues es algo que yo tengo que decir, ¿no? Entonces qué padre y qué valiente. Y bueno, no quiero quitar más segundos ni minutos de esta plática y le cedo el micrófono, ingeniero. Muchísimas gracias. Último, nomás 2 comentarios. En 2016 yo quería una prueba contundente para que cuando ocurriera el terremoto yo pudiera demostrar que lo había pronosticado. Entonces busqué a Polo García para pedirle. Polo García es un agente de seguros muy importante aquí en la ciudad de Torreón y es amigo mío, y le dije, oye Polo, quiero comprar un seguro. ¿Para qué? Para que si sucede un terremoto magnitud 8.2, 8.5 en las costas del sur de México, una aseguradora me pague. Y yo pago la prima. Y Polo, sorprendido, me hizo el favor, aparte de atenderme y de investigar y demás, y concluyó diciendo, no, eso no se puede hacer, no te pueden hacer un seguro así. Pero yo soy muy terco, y le seguí, y conseguí en la Ciudad de México, buscando en varias empresas aseguradoras, y lo voy a mencionar porque otra vez ya pasó todo esto y el chiste es demostrar las pruebas que yo tenía para poder demostrar que sí se pueden pronosticar los terremotos. Entonces conseguí negociar con AXA Seguros, una empresa a nivel mundial, que me diseñara un seguro para que si sucedía un terremoto de magnitud 8.2 a 8.5 en las costas del sur del Pacífico de México, en el transcurso de junio de 2016 a julio de 2017, donde yo estimaba no el 100%, el 99.9%, porque no puedo afirmar el 100%, que si sucedía en el transcurso de 2016 a julio de 2017, AXA me pagara un seguro. Y AXA me lo diseñó y me lo propuso, pero yo no tuve el dinero para comprar el seguro. Necesitaba una suma cantidad fuerte de dinero. Traté de negociar con un amigo de Cancún, no conseguí los recursos para comprar ese seguro. Me hubiera hablado, hija. Yo se lo picho. 2. La prima, ahí va. Pero
Pero en fin, ahí queda ese antecedente para que vean la certeza que yo tenía, que ya a fines de 2016, 2017 era Ya era 99.9% de probabilidad. Por último, estuve en Madrid, España, en abril de 2017. Fíjate, abril de 2017. Porque yo ya veía que el gobierno federal aquí estaba muy cerrado y muy opuesto a todos mis estudios, diciendo no están correctos y no va a suceder, ¿sí? Entonces yo fui a Madrid, España, al Servicio Sismológico Nacional, que ya tenía comunicación con ellos desde antes, y hice una cita en España, y en abril me presenté y me entrevisté con una directora del Servicio Sismológico de España, y le presenté mis estudios y le presenté todo, y yo le pedí ayuda para que desde España dijeran, oigan, aquí hay algo Háganle caso. que suena congruente. Pero bueno, imagínate, si en México la lentitud de la Ya sé. burocracia fue muy lenta, a nivel internacional pues menos. Pero estuve en abril del 2017 en España tratando de gestionar ayuda para decirle a México y al gobierno de México, es inminente un terremoto, ¿sí? En fin, todo esto ya sucedió, ya pasó, el terremoto ya pasó. Viene el primer terremoto, porque también es bien importante aclarar que realmente como el importante o el fuerte, hasta donde tengo entendido, es el primer terremoto que sucede, ¿no? Sí, que es el del 7 de septiembre. En Chiapas. Así es. Ese terremoto magnitud 8.2 nunca había sucedido así en México. El segundo terremoto del 19 de septiembre es una consecuencia del primero. Yo le llamo desgarramiento lateral. En sismología se le llama una réplica. Todavía se están preguntando si es réplica o no réplica. Hubo réplicas hasta aquí en Torreón después de los terremotos de septiembre. En fin, entonces, el segundo, el del 19 de septiembre, es consecuencia. Un terremoto es como cuando quiebras un bloque de concreto. No es solo la fractura principal, es el desmoronamiento de todo, ¿sí? Eso es el terremoto. Entonces, para mí, el mismo evento sísmico del 7 es el mismo evento sísmico del 19 de septiembre. Es un solo evento sísmico que fracturó dos partes, en fechas diferentes, pero fechas, por Dios, Sí, por 10 días días, no es 15 nada. días en geofísica, eso no es nada, ¿sí? Entonces, sucede el terremoto el 19 de septiembre de la Ciudad de México, que derrumba muchos edificios y que hay esta tragedia. En Chiapas también fue una tragedia, porque no se habla tanto de la tragedia en Chiapas, pero en Chiapas hay miles de casas destruidas, edificios y demás. Y el 19 de septiembre se contacta conmigo CNN otra vez, CNN de Miami, para pedirme que si me pueden entrevistar para saber cómo le había hecho yo para saber que venía ese terremoto, porque ellos tenían toda mi información, todos mis Sí, ya lo estudios, habían entrevistado antes. y ya me habían entrevistado antes y conocían, y pues le fueron dando seguimiento, y cuando sucede dicen, oigan, vamos a ver qué había dicho este hombre. Entonces, para mí, esa entrevista fue Ahora sí. Sí, ahora sí sucedió. Sí, así pasa. Entonces, para mí esa entrevista de CNN que sucedió el 20 de septiembre a las 11:30 de la mañana, CNN Miami, fue importantísima. ¿Por qué? Porque CNN pues, es un medio de comunicación a nivel mundial, y que le dé espacio, 5 minutos duró esa entrevista, que me dieran 5 minutos para explicar cómo había pronosticado ese terremoto, bueno, Ya eso habla bastante. Entonces, básicamente en ese tenor fue todo lo que fue sucediendo desde 2013 hasta 2017. Ahora, ustedes me preguntan, y creo que lo más importante al final de cuentas de todo esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Desde la carta que hizo explosión viral en las redes sociales en 2013, todos los comunicados que tengo, en mi blog ustedes lo van a publicar. Sí, ahí. ahorita lo Cualquiera pasamos. lo puede leer y meterse desde 2013, 2014, 2000, y insistir mucho en revisar los edificios, porque el hecho de que te suceda a ti algo en un momento de un terremoto, pues depende del grado de riesgo en el que vives, del grado de riesgo en el que trabajas, de cómo está tu edificio, etcétera. La escuela de tus hijos. Claro. Que era también, creo que va muy de la mano la pasión que usted tiene por estas... Por la construcción. y aparte su trabajo como ingeniero civil, ¿no? Claro, mira, después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, yo en varias ocasiones estuve en la Ciudad de México estudiando los edificios que se cayeron. Uno por uno estuve en el lugar de los hechos donde estaba el edificio derrumbado, estudiando, investigando por qué se había caído, cómo se cayó, qué fue lo que falló, desde mi punto de vista como ingeniero civil, cómo las ondas sísmicas fueron avanzando en el valle de la Ciudad de México, etcétera. Que hay muchos estudios de investigaciones de la UNAM y de muchos lados. Y quiero dar un ejemplo que es, pues,
quizá el más significativo, uno de los más graves, que es el Colegio Repsamen. Todos sabemos que ese Colegio Repsamen tenía un piso de más. Sí. Tenía aparte un departamento arriba donde había un jacuzzi, donde había placas de mármol, donde había una sobrecarga excesiva para un edificio de esos. Pero también ese edificio tenía una grieta en una de las losas. Me lo dijo uno de los trabajadores que trabajaba ahí en el edificio. Uno de los trabajadores que trabajaba en el Colegio Repsamen, ¿sí?, que llevaba años trabajando allí y que aparte anduvo metido en los escombros sacando a la gente. Incluso él me dijo, yo de aquí saqué niños y maestros del Colegio Repsamen, vivos todavía, ¿sí? Este colegio donde estaba la famosa Frida, que nada más nunca apareció. Que nunca apareció. Si ese colegio, en base a mis estudios o en base a simplemente una cultura sísmica, hubiera sido revisado antes del terremoto, era obvio que los de mantenimiento del edificio sabían que había una grieta. Era obvio que todo el colegio, padres y maestros, sabían que le habían construido un piso de más. Era obvio que todos sabían que le habían construido un departamento de más. Era obvio que más de alguien sabía que había un jacuzzi, que había placas de mármol, etc. O sea, le vas aumentando el riesgo a un edificio así en una zona de la Ciudad de México, que es altamente sísmica, o sea, no es altamente sísmica, es altamente susceptible a un sismo, ¿sí? Porque la gelatina de la Ciudad de México altera mucho las ondas sísmicas y provoca que los edificios se caigan, ¿sí? Entonces, pues es una tragedia anunciada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede prevenir y se puede hacer eso desde antes. Ahorita la Ciudad de México está peor que en 2017. Que antes de septiembre de 2017. Como que ya está tocada, ¿no? Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque hay cientos verídicos, cientos de edificios que ya están muy dañados por los sismos de septiembre de 2017. Que la próxima, lo más seguro es que colapsen. A mí me ha tocado revisar edificios que están fisurados, que están agrietados, donde la gente vive, ¿sí? Yo lo he ido a ver edificios, unidades habitacionales, y ahí siguen viviendo. Y mientras se pierde tiempo en la polémica entre el gobierno, las asociaciones de damnificados, los dueños de edificios, quién es responsable, qué fondos, si se usan bien los recursos o no se usan, qué tan bien se usan. Toda esa discusión, ahí sigue la gente viviendo y trabajando y estudiando en edificios dañados. Entonces, ¿qué más aviso quieren que esto? Para la Ciudad de México hay 2 líneas de falla muy graves después del terremoto de Chiapas. Una que corre por el centro de México, que fue la que provocó el terremoto en Morelos, que va por los estados del centro, ¿sí? Y otra que va por la costa, la brecha de Guerrero, la costa, el mar. Entonces, hay doble posibilidad de que vuelva a suceder otro terremoto, ya sea más hacia el estado de Guerrero, Michoacán, etcétera, o incluso hasta Jalisco, o que suceda otro terremoto quizá de menor magnitud, porque no hay antecedentes de terremotos muy grandes en el centro del país, pero de magnitud 7 ya vimos las consecuencias. Claro. Otro en Veracruz, en Puebla, en mismo Morelos, que tenga consecuencias nefastas en la Ciudad de México. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en reparar los edificios, y no están trabajando al ritmo que debían trabajar. Entonces, ese es el primer riesgo sísmico muy grave que yo veo para nuestro país en cuanto a lo que puede suceder en la zona sur. Y es como usted lo comentaba, o sea, yo no creo, es un tema muy, muy polémico, y a lo mejor puedo tratar de entender un poco a la parte de la cuestión del gobierno federal, en el sentido de, pues, como no puedo alarmar hasta no tener como que una cierta seguridad, pero sí, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, tenemos un compromiso entre nosotros, o sea, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, vecinos, etcétera, y me sorprende muchas veces esta situación que comenta, de fui, revisé, y hay gente que sigue viviendo, sí, pero es gente que no se quiere salir, o sea, que incluso te dice, yo estoy muy bien aquí, o sea, no, pues ya me tocará, pero ¿cómo exponer a tanta gente, o cómo expones, o sea, por no, hasta los mismos dueños de los edificios? Eso es como lo que a mí me gustaría llegar en este punto, porque ahora pasemos a lo que viene. O sea, esto ya sucedió, ya fue como un aviso, y qué triste, y hay mucha gente que aún así, pues no reacciona, y sigue, o sea, ahí. Ahora, se viene algo fuerte,
que es lo que ya todos, o sea, hemos hablado, de películas, y demás, ¿no? El otro tema importante sísmico para nuestro país es la zona noroeste. Todo el mundo habla del Big One en California. Y cuando hablan del Big One en California, precisamente esa falta de cultura sísmica y esa imagen de las películas, pues sí, en San Francisco, en Los Ángeles. Pero no es San Francisco ni Los Ángeles, y los terremotos no conocen de fronteras. Es toda la zona noroeste de México, desde Sonora, Baja California Norte y California en Estados Unidos. Ojalá en Estados Unidos alguien nos esté oyendo y también tomen cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque hay incluso documentos oficiales, los manuales de sísmicos de Comisión Federal de Electricidad establecen que la parte de Sonora no es muy sísmica. Y sin embargo, la parte de Sonora tiene un gravísimo riesgo sísmico. El noroeste de Sonora, el noroeste de Sonora tiene un grave riesgo sísmico. Y es ahí donde voy yo, porque ya sabemos en la Ciudad de México ya hay pues mucha conciencia, aunque no haya suficiente cultura para prevenir y para reparar edificios y demás, pero ya están enterados. Pero en el noroeste de Sonora, en Hermosillo y en esa región, como que están desprevenidos. Y yo quiero hacer un llamado para que empiecen a poner un foco rojo de decir, a ver, ¿qué significa un Big One en California? ¿Por qué? Porque hay un antecedente aquí que tú también vas a tener digital y lo puedes publicar. Tengo toda la información. De un terremoto que sucedió en 1887. No quedó piedra sobre piedra en la zona de Hermosillo y todo el noroeste de Sonora. Este gran terremoto, que claro, eran edificaciones de piedra, de adobe, de ladrillo, de lo que quieras, sin mucha estructura, pero fue un gran terremoto. Y todos hemos visto, ¿y por qué me preocupa la zona noroeste de Sonora, desde Hermosillo para allá, y la zona de Baja California Norte en la frontera? Porque todos hemos visto que después de un gran terremoto se abren grietas. Bueno, no después, durante el terremoto se abren grietas. En las carreteras agrietadas, las calles agrietadas, etcétera, etcétera. Pero también antes de un gran terremoto se abren grietas. Entonces, esas grietas son avisos. ¿Quién ha hecho esos estudios? Hay un científico que se llama Sergio Ruiz en Chile, que ha hecho estudios científicos muy interesantes, ¿sí? Publicados en la revista Science, que tú también lo tienes, sobre las deformaciones previas de la corteza terrestre. ¿Cómo pronostico yo terremotos? ¿Cómo logro pronosticar terremotos? Con ciclos de terremotos, con secuencias de terremotos y con deformaciones previas de la corteza terrestre. Cuando en 2014 en el Istmo de Tehuantepec se descarriló el tren La Bestia 14 veces en mes y medio. 14 veces en mes y medio el tren La Bestia. Que decían que lo habían descarrilado afuera, o sea, adrede la gente de ahí. Sí, que se robaban los clavos y... El tren La Bestia se descarriló 14, y yo lo insistí con medios de comunicación, con comunicadores y con funcionarios del gobierno. No son los ejidatarios los que quitan las vías del tren, es la deformación de la corteza terrestre que está muy violenta ya en 2014. Yo desde 2011 ando con todo esto. 2013, 2014, la deformación de la corteza terrestre en el Istmo de Tehuantepec fue tan violenta que desvió la vía y provocó que se descarrilara el tren 14 veces en junio de 2014. Entonces, esas deformaciones hay que ponerles atención. Entonces, ¿dónde han sucedido esas deformaciones en Sonora? Es ahí la pregunta. Hubo una presa de un represo de lixiviados de Grupo México, de una mina de Grupo México, que se rompió en 2014 también, o 2015 si no me equivoco, contaminando los ríos Bacanuchi y el río Sonora hasta Hermosillo. Fue el accidente de contaminación minero más grande de México. Ese rompimiento de esa represa, las autoridades, la misma empresa y los dictámenes dijeron que había sido una falla constructiva en las válvulas. Yo soy ingeniero civil, sé cómo se hacen las represas, conozco mucho de estructuras, hice un estudio y no fue eso. Fue una deformación violenta de la corteza terrestre, como una ola que se va corriendo, así una ola, ¿sí? Que fue la que deformó el dique, lo partió y entonces se fugaron todos los lixiviados. Cuando yo presenté este estudio a Grupo México, a directivos del más alto nivel de Grupo México, 6 meses después del accidente, estaban sorprendidos y muy interesados y decían, pues está muy interesante, pero nosotros ya no queremos bronca,
ya Ya resolvimos pasó. la bronca. No nos vamos a meter en esto. Sí. ¿Y cómo demostrar que fue una deformación de la corteza terrestre? Pero ahí en esas reuniones con Grupo México me llamó mucho la atención y me interesó mucho que dijo uno de los ingenieros, tiene usted razón, porque con razón 15 días antes hubo unos derrumbes en unos caminos vecinales que tenemos en la mina, un poco a un lado del dique. Nada tenía que ver con el dique, eran caminos vecinales. Exacto. 2 veces se les derrumbaron porque la corteza terrestre ya se estaba deformando, provocó derrumbes y luego provocó la deformación del dique que provocó la fuga del lixiviado. Ahora, si en el 2014 hubo esas deformaciones y se descarriló el tren, y el sismo fue en el 2017, usted dice que ahora en el 2015, o sea, El problema es que en Sonora no solo hubo ese rompimiento de ese dique. ya hay más. En Hermosillo se abrió una grieta, que tú también tienes la imagen, te la pasé, una grieta larguísima, de más de 1 kilómetro de largo, no sé cuánto, varios kilómetros, muy ancha, ¿sí? Y muy profunda. Se rajó la tierra como si ya hubiera pasado un terremoto, y no había pasado ningún terremoto. Ahí en Hermosillo, cerquitita de Hermosillo, ahí están las imágenes, tú las vas a presentar. Esa grieta es otra vez la misma deformación de la corteza terrestre que en la zona de Hermosillo se está deformando violentamente. No se trata de escandalizar a nadie, se trata de crear pánico, se trata de crear conciencia. Entonces, si tenemos estos antecedentes, si Sergio Ruiz, científico, con equipos científicos de Chile, de Francia y de Inglaterra, estudia las deformaciones previas de la corteza terrestre para demostrar qué sucedió antes de un terremoto, si yo insisto que el tren La Bestia se descarriló antes del terremoto por las deformaciones de la corteza terrestre, y ahora estamos viendo en Hermosillo rompimientos de diques y estamos viendo en Hermosillo grietas, vamos a ponernos a revisar las escuelas en Hermosillo. Claro. Aprendamos la Estructuras, lección edificios. del Repsamen. Sí. Vamos a revisar las escuelas en Hermosillo, vamos a revisar los hospitales, todos los edificios, vamos a ver qué hay que esté sobrecargado, que estén modificadas las estructuras, que estén débiles para prevenir las cosas. Claro que sí. Hermosillo, Mexicali, Tijuana, toda esa zona es una zona de mucho riesgo ahora, que siento yo que está mucho más desprevenida que nada. Claro. Muy bien. Entonces, pues creo que por ahí van todos estos estudios, todo este trabajo, y les agradezco muchísimo. No, hombre, Yo sé, muchas digo gracias. nada más así, yo sé que pues no se puede pronosticar a ciencia cierta, No, o es sea, con años uno de es con años, diferencia. pero sí, hasta donde entendí, algo había pasado, creo que hay como un ciclo también de 300 años. El doctor Chris Goldfinger, que es investigador en geofísica y sismología de la Universidad de Oregon, ha descubierto que los ciclos para la falla de Cascadia, que está allá en Portland, en Seattle, Washington, en Vancouver, son cada 300 años, 300 y tantos años. No más que, pero esos terremotos son grandes, esa sí es grande, son muchos kilómetros de largo las fallas que están en el fondo del mar, que él sondea con corazones de lodo que extraes del fondo del mar, y ha determinado los sedimentos que han dejado los grandes terremotos que se desgajan y quedan sedimentos abajo del mar. Cada 300 años, no más que el último sucedió en 1700. En base a esos estudios y los estudios que yo he hecho de ciclos de terremotos para México, y haciendo un análisis de toda la costa de América, estoy tratando de determinar los ciclos precisamente para California, que es en lo que estoy trabajando ahorita. Se podía pronosticar. No, todavía no puedo mencionar un ciclo más preciso para California, Ok. pero lo que sí estoy viendo son deformaciones muy violentas de la corteza terrestre en toda esa zona de Hermosillo. avisos. Que son avisos muy que son claros. avisos. En la zona que ahí viene. costera de Baja California Norte, ahí la carretera costera, hace también algunos años, 2012 o 2013 por ahí, se desgajó un pedazo de carretera hasta el mar, se fue al mar. Cualquiera puede decir, estaba mal hecha la carretera. No, es la corteza terrestre que va empujando y se está desgajando hacia el mar. Todos esos son señales previas a un gran terremoto. Entonces, pues hay que tomarlas en cuenta. Claro, Exacto. todos los que nos están viendo, nos están escuchando, y viven por esa zona, pueden empezar a revisar sus casas, las escuelas donde viven sus hijos, sus familiares, todos sus conocidos, seres queridos. Pues porque no, si el gobierno no va a hacer eso por nosotros, porque no quieren como que el riesgo de tomar esas decisiones, bueno, pues hagámoslo nosotros, ¿no? Que digo, Entre la no población. es tanto el gobierno, sino realmente es como la preocupación que como sociedad debemos de tener. Claro. Y si en nosotros está el poder empezar a crear una conciencia, ojo, este programa no se trata de hacer un pánico, No. efectivamente,
sino se trata de crear una conciencia y de hablar de las cosas claras. O sea, aquí nada como hablar las cosas realistas porque son temas muy importantes que no podemos estar dándole la vuelta y como que endulzando el oído de no se preocupen, no va a pasar, porque realmente sí ya va a se tiene pasar. referencia de que sí hay una gran probabilidad de que pueda llegar a pasar. Claro, y yo sé que remodelé mi casa y no lo hice correctamente. Ahorita estoy a tiempo de poner Claro, como que orden en eso. orden en la construcción en mi casa para no poner a mi familia en un riesgo. Así es. Digo, en el transcurso de este programa hemos estado poniendo también el blog, el nombre del blog del ingeniero, Sí. para toda la gente que quiera seguirlo y estar leyendo toda la información que usted nos ofrece muy amablemente, porque, pues digo, me imagino que en el paso del tiempo usted cada vez va a estar más cerca de poder dar una fecha, ¿no? Entonces... Una fecha exacta no, pero No, bueno, los ciclos sí. un Y ciclo. es ahí donde se puede ir determinando qué grado de riesgo tienes. Así Y es. la gente va a querer seguir sabiendo, o sea, Exactamente. empiezas a darte cuenta de cosas y dices, quiero saber más. Así es. Entonces pueden Entonces, seguirlo pues ahí. ahí está Sí. el blog, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues con esto hemos dado por terminado nuestro programa de Enmascaradas 2.0. Nuestra junta de los programas más interesantes. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias Sí, a ustedes. muchas Muchas gracias. gracias. Y bueno, pues nos tenemos que despedir, chicas. Nos vemos el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana en el programa de Enmascaradas 2.0. ¿Y tú qué máscara usas hoy? Showcase Entretenimiento presentó. Sé libre, divertido. Original, real, Sé tú mismo. Enmascaradas. enmascaradas.